Hola y bienvenidos una vez más. Hoy les traigo el capítulo número 22 de Pulse. Recuerden que estos capítulos tienen comentarios y opiniones personales, así que empecemos. Bueno, ya vemos que es de noche y ya llegan al apartamento de la doctora. Dejan los cascos pues en el lugar donde los dejan generalmente. La doctora se estaba terminando de arreglar para ya dormir y dice como ya casi es medianoche. Mañana tengo que trabajar, será mejor que vaya a la cama. Lo dice mientras mira el reloj. En ese momento la doctora Mel le dice: oye Lynn, no has tomado tus pastillas desde que regresamos, ¿verdad? Asegúrate de venir a tomártelas después de que termines de bañarte. Te las prepararé, ¿bueno? Y Lynn allá en el baño le dice como: vale, sí. En ese momento Mel empieza a mirar todos los medicamentos y dice como: esta es una cantidad sorprendente. Y en ese momento saca uno de los frascos y saca los medicamentos y dice como: solo quedan 2 pastillas de este. En ese momento Lynn sale del baño y Mel le dice como: hey Lynn, ¿por qué no me dijiste que se te estaban acabando tus medicinas? Sería peligroso si te olvidas de eso, ¿sabes? Y Lynn ya está como con sus pantuflas y le dice a Mel: wow, sí que puede sonar severa cuando quiere serlo. Y en ese momento Lynn se está como secando un poco el cabello porque pues se acaba de bañar y le dice: iba a hacerlo. Eso es lo que me emocioné tanto con la salida que se me olvidó. Y en ese momento Mel le dice: ¿qué tal si se te acaban antes de poder llenarlos de nuevo? ¿Y qué tal si tienes un ataque cuando eso sucede? Y Lynn le dice como: oye, lo siento. Y la doctora Mel le dice como: ¿o quieres ser readmitida en el hospital? Y en ese momento Mel se acerca a ella y empieza a secarle más el cabello y le dice: ¿y por qué tu cabello sigue tan mojado? Sabes que tengo una secadora, ¿verdad? Vaya que pescarás un resfriado si no eres cuidadosa. Y Lynn le dice como: wow. Y Mel le sigue diciendo como: el trabajo de doctora realmente nunca acaba cuando se trata de ti, ¿no? Y Lynn la mira así como con esos ojitos y le sonríe. Y Mel le dice: ¿de qué te ríes? Y Lynn se acerca un poco y la doctora Mel como que se sorprende y se va un poquito hacia atrás. Pero Lynn le dice: comparado con lo fría que eres usualmente, no pensé que terminaríamos teniendo un pequeño momento como este. Y en ese momento como que Mel reacciona y le dice como: ja, y la golpea como pues en la frente con un dedo. Ja, toma eso, no actúes tan lista conmigo. Tu hermano tomará mi cabeza si no te cuido bien, ¿sabes? Y Lynn se queja un poco, como que le dolió. Y Mel le sigue diciendo: simplemente no quiero que me metas en problemas. Lynn da unos pasos hacia adelante y se acerca más a Mel y le dice: bueno, si realmente quieres trabajar muy a fondo. Y se acerca muchísimo y le sigue diciendo: podría simplemente darme una pequeña revisada. Mel como que apenas queda como sorprendida y piensa: vaya, no me digas que estoy siendo acorralada por este pequeño corderito. En ese momento Mel la sostiene de la espalda y ella sigue pensando: siempre estoy plenamente consciente de mis propios deseos y sé muy bien cuando deseo el cuerpo de la persona que está parada frente a mí. Y ahora ellas dos están frente a frente, como tan cerquita como para besarse.
pero Mel sigue pensando. Esta solo podría ser una gran trampa para arruinar mi mente y así poder ganar esta estúpida apuesta. Y yo ni siquiera lo notaría. O después de todo, ¿acaso ella también siente y desea lo mismo de mí? Y Mel se acerca un poquito más a Lynn como para besarla y sigue pensando. A pesar de todo, ya estoy en un punto donde solo quiero decir a la mierda con este juego que estamos jugando. Pero, ¿estás realmente segura, Mel? Y en ese momento, cuando ya están cerquita y como tan cerquita de besarse, Mel sigue pensando. Perderás el control de la bola una vez comience a rodar y aún sigue siendo muy, muy frágil en tu estado actual. Así que Mel en ese momento se controla y le da un beso en la frente. Lynn queda como, ¿qué fue eso? Pero Mel le responde así como, se ha hecho muy tarde, ¿sabes? Deberíamos ir a la cama. Ya ha pasado tu toque de queda, ¿sabes? Lynn queda como, ¿qué? ¿Qué pasó? Y Mel le dice dulces sueños y se va corriendo. Se va corriendo a la habitación, cierra la puerta y después dice, se acuesta en la cama y empieza como a golpear los cojines y dice como, maldición, Dios, Mel, y qué tonta, ¿qué te has hecho a ti misma? ¿Cómo se supone que pueda dormir ahora? Y ya pues es el día siguiente y vemos que la doctora Mel pues ya está en el hospital y vemos como unos aparatos médicos. Y la doctora Mel dice, después de examinar a fondo la radiografía y de los resultados de la biopsia, he decidido programarte para la cirugía. Hemos determinado que tu cuerpo está en una condición lo suficientemente estable como para someterte a la operación. Y ya vemos a la doctora Mel que está ahí como pues con los documentos y demás y sigue diciéndole al paciente. En el mejor de los casos, puede que seamos capaces de llevarlo a cabo mañana mismo. Y ahora vemos a dos chicas y una le dice a la otra, ¿ves? Es solo una pequeña operación, no hay nada de qué preocuparse. Después de todo, cuando te recuperes, realmente seremos capaces de viajar y con todo lo que planeamos. Entonces ya vemos que pues están la paciente, la acompañante, hay una enfermera y la doctora Mel. Y la doctora Mel le dice a la enfermera, por favor reserve la sala de operaciones para mañana. La enfermera le dice, sí doctora. En ese momento Mel le dice, y también necesitaré que el familiar de la paciente llene los documentos adicionales. La acompañante de la paciente le dice, iré y me encargaré de todos esos formularios muy rápido. Regresaré en un momento, cariño. Y la chica le dice, vale. Entonces la doctora Mel le pregunta a la paciente, eso fue bastante grato. ¿Cuánto tiempo llevan casadas? La paciente le dice, jaja, no tanto tiempo en realidad. Recién nos hemos casado la semana pasada. La doctora Mel se sorprende un montón y hace como, ¿eh? La paciente sonríe y le dice, ¿y tú, doctora? ¿Tienes alguna señorita especial en tu vida? Y Mel le dice como, ¡ja! ¿Era tan obvio? Y la paciente le dice, jeje, no exactamente, solo estaba pues tanteando un poco con las preguntas. Aunque sí tenía una corazonada, desprendes ese tipo de aura, ¿sabes? Puede que lo hayas notado, pero simplemente decidiste no preguntar. ¿Sabes cuán acostumbrado se ve mi dedo anular al usar una alianza de boda? La paciente empieza a mirar pues por la ventana y le sigue diciendo a la doctora, una vez fui una cobarde, doctora. Escogí esconderme detrás de la cortina de lo tradicional y las normas sociales. Me casé con un hombre que no amaba por el bien de mi familia. La doctora Mel se sorprende, pero la sigue escuchando.
terminé dándole la espalda a la persona que más me importaba. Fui una tonta. 12 años perdidos hasta que me las arreglé para reunir el coraje de hacer lo que mi corazón realmente deseaba. Ella estaba allí para mí en ese entonces, y cuando todo terminó, ella siempre estuvo a mi lado. La doctora Mel se sorprende y sigue escuchándola. Solo en ese momento entendí que puede que el amor no sea tan complicado después de todo. Solo necesitaba un poco de coraje. La doctora Mel se queda muy pensativa y se dice a sí misma como, pues repite en su cabeza lo que le dijo la paciente, como todo lo que necesitas es coraje. Y ahora vemos que la doctora Mel está viendo como unas radiografías y son los documentos de Lynn. En ese momento llega una enfermera y le dice, disculpa, tengo el cuadro de historia médica de la paciente de la sala de mañana. Y Mel le responde a la enfermera, gracias, puedes dejarlo en la mesa. La enfermera lo deja en la mesa y nos damos cuenta que es la enfermera Grace, porque es la que tiene el anillo en la mano. Se le acerca por la espalda y la abraza. Y le dice, Mel, te extraño tanto. En ese momento Mel se voltea y la aleja y le dice, ¿qué estás haciendo? ¿Quieres que nos vean? No puedes hacer esto, Grace. Ya tienes un prometido, ¿sabes? Y Grace se le acerca y vuelve y la abraza. Y le dice, te amo, Mel. No importa cuánto lo intentes, simplemente no puedo olvidarte. Le sigue diciendo, está bien si no me amas. Solo quiero que me abraces como antes. O incluso si solo es por sexo. Por favor, solo quiero que todo sea como antes. Y Mel se enoja y la separa. No, escúchate, estás comprometida. Sabes que no me meto con infieles. Y Grace le dice, cortaré con Tom. Olvídalo, le dice la doctora Mel. Este es tu problema y no quiero ser parte de ello. En primer lugar, no hubo nada especial entre nosotras. En ese momento, Grace la sujeta al brazo y le dice, espera, Mel. Pero se le caen todos los documentos a la doctora. Y ella le dice como, lo siento. Y en ese momento ve la foto de Lynn. Mel no dice nada. Pero Grace le dice, oh, ya veo cómo es ahora. Ella debe ser la razón. Y así acaba el capítulo número 22 de Pulse, donde vemos que pasan muchísimas cosas muy curiosas, porque en medio de todo llegan Mel y Lynn a la casa y tienen como mejor dicho, eso de que se arreglan, ya van a dormir. Pero Lynn es demasiado Dios mío. Entonces Mel llega a un punto en que ya está en ese punto de donde se suelta, ya no hay nada que hacer y ella lo sabe. Entonces ella vive con ese miedo, ella sabe que todavía no está lista, que si deja que esas cosas pasen no va a poder controlarlo. Entonces vemos que simplemente como que se despide, le da un besito en la frente y chao, la que se va a dormir. Pero igual, o sea, nos deja como ¿qué? Pero bueno, ya después vemos que al día siguiente la doctora Mel pues ya va a estar en el hospital y atiende a una paciente. Y esta paciente le dice algo que de verdad le deja pensando mucho. Como que a veces solo falta valentía para afrontar el amor. Y vamos a ver qué sigue pasando en los próximos capítulos, porque ahora Grace vuelve y busca a Mel. Mel como que yo no me meto con gente comprometida, por ahí no es. Entonces vamos a ver qué sigue pasando. Espero que a ustedes les esté gustando mucho esta historia. No olviden darle like, comentar y suscribirse.